broncodilatadores. Como recordamos, tenemos broncodilatadores que vienen a ser el tipo de rescate o los broncodilatadores que pueden ser los que son medicamentos controladores. Para esto entonces vemos que básicamente los broncodilatadores más importantes en lo que es el asma bronquial vienen a ser los agonistas adrenérgicos beta 2. Estos se clasifican tanto en los de acción corta, que básicamente los preferimos, como les había mencionado antes, en los casos de asma aguda y se puede administrar de tanto de vía oral o por vía inhalatoria, siendo la vía inhalatoria la indicada para estos pacientes, ya que la vía oral, al administrarse y al absorberse de vía sistémica, va a conllevar a ciertas RAMs que pueden ser indeseables de los pacientes. Ahora, tenemos aparte los agonistas adrenérgicos beta 2 de acción prolongada, que como ya había mencionado, se usan en el control de pacientes asmáticos. Estos se pueden asociar con corticosteroides y se suelen asociar con corticosteroides para mejorar el control de los ataques y evitar los ataques en estos pacientes. Además, mejoran la calidad de vida de estos pacientes. Vamos a explicar un poco el mecanismo de acción de lo que son los fármacos agonistas beta 2, sean de acción prolongada y de acción corta. Tenemos el receptor beta 2 en la membrana celular. Tenemos la presencia de un agonista adrenérgico beta 2 que va a estimular este de aquí. Ese de aquí, como es un agonista, recordemos que los agonistas básicamente lo que hacen es estimular la respuesta fisiológica o normal de una vía de señalización, en este caso la de los agonistas de los receptores beta 2 simpáticos. Este receptor beta 2 se va a asociar con una proteína G con sus unidades alfa S, la beta y la gamma, la cual al interactuar con una adenilato ciclasa, que además activa una GTP, vamos a ver que cataliza el paso de ATP a AMP cíclico. Además, esta proteína GS va a generar la activación de una bomba de potasio. Esta bomba de potasio lo que va a generar es que disminuye el potasio plasmático y entra el potasio a la célula, generando hiperpolarización de la membrana. Además, este AMP cíclico va a aumentar la vía de la fosfokinasa A y además va a activar una bomba de potasio sodio TPasa, la cual va a generar aumento del secuestro de calcio intracelular intercambiándolo por sodio. Este calcio que está dentro ya de las organelas, principalmente del retículo endoplasmático, que es la cual secuestra el calcio ante estímulos de relajación del músculo liso, va a generar además que se active una bomba de potasio activada por calcio. Esta bomba de potasio activada por calcio va a generar que el potasio ingrese a la célula, hiperpolarizando la membrana del retículo endoplasmático y favoreciendo a la menor respuesta de contracción. Esto, en suma, va a hacer que disminuya el calcio libre dentro de la célula. Esto condiciona que haya menor actividad de la cadena libre de miocina, lo cual va a generar relajación en el músculo liso, es decir, la respuesta que nosotros estábamos buscando al principio. Tenemos que ver que entre las principales reacciones adversas medicamentosas de estos fármacos se deben a la sobreactivación de los receptores beta 2. Estos pueden incluir tanto como temblor, taquicardia, taquicardia, progreso, arritmia. Además podemos observar hiperglicemia e hipocalemia, los mecanismos que habíamos mostrado anteriormente. La hiperglicemia se da por el hecho de la activación de receptores beta 2 en otros sitios diana que no sean el pulmón, en este caso los endopancreados. Pero ahora tengamos en cuenta que la mejor vía de administración de fármacos antiasmáticos se da de vía inhalatoria. Entonces, las RAMs que vamos a ver por estos fármacos se ven muy raramente por fármacos administrados de vía inhalatoria, pero se observa muy claramente al administrarlos por vía sistémica o por vía oral. Estos fármacos administrados de vía sistémica principalmente están contraindicados en pacientes con enfermedad cardiovascular primaria y además pacientes que estén usando otros antagonistas beta 2, es decir, pacientes que estén usando
como que el gemelo perverso de los ambos que estamos hablando ahora. Entonces, como son antagonistas, estos suelen competir con los agonistas y se unen primero a los sitios de acción y generan la respuesta contraria a lo que decíamos con el uso de agonistas beta 2. Entonces, actualmente los más conocidos y los más usados disponemos de agonistas beta 2, tanto de acción corta y prolongada como se había mencionado. En los de acción corta, el principal representante viene a ser el salbutamol, que en otros países se conoce como albuterol, así como el metaproterenol y la terbutalina. Y los de acción prolongada, como habíamos visto, que nos van a servir para controlar al paciente a lo largo de su enfermedad, tenemos al salmeterol, al formoterol y el arformoterol. Vamos a ver que estos agonistas beta-adrenérgicos de acción corta los vamos a estudiar un poco más a profundidad. Entonces, como principal representante tenemos a salbuterol o albuterol, en bibliografía. Podemos ver que se pueden administrar de vía inhalatoria o por vía oral, siendo la disponibilidad de los medicamentos inhalados en general, no solo de la salbutamol, del 10 al 20%, con una media de 15% que es útil intrapulmonar. El porcentaje restante, es decir, entre el 80 al 90%, con más o menos una media de 85%, vamos a ver que se degluten, pasa por vía digestiva y se metaboliza dentro del cuerpo. Entonces, vamos a ver que el salbutamol tiene un inicio de efecto de 5 a 15 minutos. Como hemos visto, nos va a servir para el rescate de algunos pacientes. Tiene un tiempo de vida entre 30 a 90 minutos, mientras que la administración por vía oral tiene de 2 a 3 horas en tiempo de vida medio, con una duración del efecto más o menos entre 2 a 3 horas para exacta para lo que es la vía oral. El metabolismo, como sea tanto administrado por vía oral como por vía inhalatoria, como ya se dilute un poco, el metabolismo es hepático. Se excreta básicamente en heces y en orina, siendo principalmente excretado por las heces en un 75%. Los usos clínicos, como ya habíamos mencionado, este uso clínico se usa para los tres, ya que son fármacos que se usan de momento son para las crisis agudas. Se administran en distintas dosis. Por ejemplo, el salbutamol en dosis, tanto en Ventolin como Proir, que son las fórmulas comerciales para las cuales se puede comercializar, nos ofrecen de 90 picogramos por cada puff que se inhale por el paciente. La dosis por puff de cada paciente que se sugiere es la de 2, dependiendo de la gravedad del cuadro. Ahora, el metaproterenol se administra también por vía inhalatoria, al igual que el salbutamol tiene 15% útil de intrapulmonar, mientras que se diluye. Tiene un inicio de acción entre 20 y 25 minutos, es decir, un poco más tardío que lo que viene a ser el salbutamol. El metabolismo al igual es hepático y tiene un tiempo de vida medio de 2 a 3 horas. También se excreta por heces y por orina. La fórmula comercial, como la nosotros necesitamos, es Malupen, la cual nos presenta 50 miligramos por mililitro en un líquido para nebulización. Es decir, con este podemos manejar constantemente mediante este líquido y una nebulización a un paciente que ha llegado con una crisis. La terbutalina, que también puede ser administrada por vía inhalatoria y por vía oral, teniendo, como ya sabemos, 15% útil por vía inhalatoria y por vía oral con una biodisponibilidad de 30%. Por vía inhalatoria tiene un inicio de efecto de 5 a 15 minutos, que se compara casi con el salbutamol, mientras que por vía oral resulta ser un poco más el tiempo de vida media. El inicio del efecto suele ser más anticipado que por el que vía oral aquí, que demora de 3 a 4 horas. En cambio aquí, por vía oral, nosotros sabemos que la terbutalina tiene un inicio entre 1 a 2 horas, teniendo un tiempo de vida medio, sea por vía inhalatoria o oral, de 3 a 4 horas, con un metabolismo que se da básicamente en el hígado y que se excreta por heces y por orina. La presentación por vía inhalatoria nos otorga 250 picogramos por puff. En cuanto a los agonistas adrenérgicos beta 2 de acción prolongada, tenemos al salmeterol, que básicamente es inhalatorio, tiene un 15% útil, como se había mencionado antes, tiene un inicio de efecto de 2 a 3 horas, es decir, no nos va a servir mucho en lo que es una crisis aguda.
Tiene un tiempo de vida media de 6 a 8 horas con una duración de efecto casi de 12 a 16 horas. Tiene un metabolismo hepático, básicamente por la isoenzima CYP3A4. Se excreta por las heces en un 90%. Como habíamos mencionado, se usa en el tratamiento de mantenimiento de pacientes asmáticos y la encontramos como Severen con una dosis de 50 picogramos por pufo, usándose solamente 2 veces al día, debido a su gran duración de efecto y a su tiempo de vida medio alto. Aquí tenemos lo que vendría a ser un pequeño mix, que es el formoterol. También se administra por vía inhalatoria, tiene una disponibilidad de 15% de utilidad pulmonar, pero a diferencia de los otros, este también en algunos casos se puede usar como fármaco de rescate. Este formoterol tiene un inicio de efecto de 5 a 15 minutos comparado con el salbutamol, que es casi igual, pero tiene un tiempo de vida medio mucho más prolongado que el salbutamol, de 5 a 6 horas, con una duración de efecto entre 10 a 12 horas. El metabolismo también es hepático y se excreta por heces y orina. Lo encontramos como Foravil, como marca, y nos otorga 12 picogramos por cápsula. Estas cápsulas son duras, se pulverizan o se inhalan. También hay una presentación que es para nebulización, para el líquido de nebulización. Por otro lado tenemos al arformoterol, que también se administra por vía inhalatoria, con una biodisponibilidad de 52 a 65%, tiene un inicio de efecto un poco más lejano que el formoterol, pero casi comparable, entre los 15 minutos y una hora. Tiene un tiempo de vida de 6 a 8 horas, con una duración de efecto de entre 12 a 16 horas. Tiene un metabolismo hepático por otra isoenzima que es la CYP2D6, se excreta por heces y orina, principalmente por heces, y la encontramos básicamente como Robana, que es un líquido para aerolización, es decir, también para nebulización, también puede ser otorgado, y nos otorga 15 picogramos por día al usado.